Well, good morning, good afternoon, and good evening. I'm Lisa Buenos Moon. días a todos, buenas tardes. Soy Lisa Moon, soy presidente del Global Food Banking Network. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión virtual del Instituto de Liderazgo de Bancos de Alimentos acerca de la seguridad alimenticia con el doctor Thompson. El doctor Thompson es profesor emérito de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. También es fellow y especialista en agricultura. Eh, Él es un economista en agricultura. Él ha tenido una carrera impresionante. Ha sido el decano de agricultura en la Universidad Purdue, director y asesor senior en el Banco Mundial, director eméritos de el Consejo de Alimentos y Política de Alimentos. Él creció en una granja en el estado de Nueva York, pero ha tenido una increíble experiencia internacional. Ha sido consultor, asesor, ha trabajado en más de 90 países a lo largo del mundo, ha tenido carreras en Dinamarca, Laos y Brasil. Él ha tenido la amabilidad de estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy agradecidos de todo lo que tiene para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Alisa. Buenos días, damas y caballeros. Buenas noches si están en el lejano oriente. El tema del día de hoy es el futuro de la seguridad alimentaria y es muy importante que a medida que comenzamos esta conversación, reconozcamos que en el 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable con el objetivo de lograr todos estos objetivos para el año 2030. Los primeros tres, eliminar la pobreza, eliminar el hambre y asegurar la buena salud y el bienestar. Y nos vamos a concentrar en estos tres objetivos hoy con respecto al futuro de la seguridad alimentaria. Pero como van a ver, de lo que vamos a estar hablando hoy, habla al mismo tiempo de muchísimos de los otros objetivos de desarrollo sostenible también. Así que cuando estamos hablando de la seguridad eh, de los alimentos, es muy importante que estemos todos alineados, que sepamos de lo que estamos hablando, porque realmente hay tres conceptos separados con respecto a la seguridad alimentaria. Son todos importantes y vamos a pasar bastante tiempo hablando de dos de estos tres conceptos. La primera pregunta, la seguridad alimentaria global, es básicamente si los agricultores pueden alimentar mejor a una población cada vez más grande el día de hoy, a un costo razonable sin dañar el medio ambiente. Va a haber suficientes alimentos para alimentar a esta población. Así que vamos a pasar la mayor parte de la segunda mitad de mi presentación hablando de esto en particular. El segundo concepto con la seguridad alimentaria es la seguridad alimentaria nacional. Todos los gobiernos tienen que garantizar que su pueblo, su población tenga un suministro, una provisión de alimentos confiables, seguros, nutritivos, a precio razonable, por medio de una combinación de producción nacional e importaciones. Así que la pregunta básica es, ¿cuál es el potencial de autosuficiencia que sea tanto económicamente eficiente como sostenible desde el punto de vista del medio ambiente? Ese es el área de la seguridad alimentaria en la que no vamos a pasar demasiado tiempo el día de hoy. Pero el tercer concepto es la seguridad alimentaria en los hogares, es donde vamos a comenzar. Y con eso hay realmente tres aspectos de la seguridad alimentaria en el hogar. La primera pregunta tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos. Realmente hay una provisión, una oferta segura, confiable y a un precio razonable que tiene todos los nutrientes esenciales, minerales, aminoácidos. Hay entonces una oferta segura, confiable, a un precio razonable con todos los nutrientes esenciales. Existe, está en el mercado todo el año. Hay alimentos disponibles. La segunda pregunta, el acceso. Esto tiene el hogar el poder adquisitivo para acceder a una dieta nutricionalmente equilibrada, tanto de fuentes caseras como del mercado. Y el poder adquisitivo realmente es el componente más importante. Sí, los ingresos de la familia.
ajustados por costo de vida. Y por supuesto, para la gente de muy bajos ingresos, el alimento es el componente más importante de lo que tienen que gastar su dinero. Así que el precio de los alimentos realmente tiene que ver con la posibilidad del hogar de tener acceso a los alimentos que existen en el mercado. El tercer aspecto es la utilización. Si la persona está lo suficientemente sana como para que estos nutrientes que se consumen, de hecho, se pueden absorber y sus organismos los pueden utilizar. No vamos a pasar muchísimo tiempo en esto el día de hoy, pero es importante recordar esto. Así que Vamos a, vamos a ver un poquitito de historia. Desde el principio de todos los tiempos, hasta el 1804, cuando Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, desde el principio de los tiempos hasta 1804, llegamos a los primeros 1.000 millones de personas en el mundo, pero en 123 años agregamos otros 1.000 millones de personas, 33 años para otros 1.000 millones, 14 años para 4.000 millones, 13 años más para 5.000 millones. Y tenemos ahora, estamos viendo de 7.000 millones a 8.000 millones. Estamos hablando de plazos de 12 años, así que estamos agregando básicamente una cantidad enorme de gente a la población mundial todos los años. Así que para poner esto en perspectiva, eh, estamos agregando realmente 1.000 millones de personas al mundo todos los años desde que empezó el siglo. Ahora, en 1798, Malthus escribió que realmente la producción de alimentos no iba a poder mantenerse al día con el crecimiento de la población y que realmente la gente se iba a morir de hambre. Em, Así que realmente ahora estamos en un momento en el que podemos ver que realmente Malthus se equivocó. Y sí se equivocó, porque con el desarrollo del transporte marítimo se incorporaron entonces nuevas áreas de producción agricultural, extensiones en tierra en América del Norte, América del Sur, en Oceanía. Hubo investigación e ingeniería que desarrolló maquinaria que permiten a todos los agricultores cultivar extensiones de tierra mucho mayores y gestionar rebaños de ganado mucho más grandes y también de aves de corral. También ha habido investigación genética, en particular en el siglo XIX, y también ha habido investigación sobre el control de insectos, enfermedades y plagas, y esto ha llevado a aumentos enormes de la producción por hectárea y también aumento de la producción de animales. Así que en lugar de limitar a la población como había predicho Malthus, la producción mundial de alimentos ha crecido más rápido que el consumo en estos últimos cientos de años. Ahora, la tendencia a largo plazo y el precio de los alimentos también ha sido hacia abajo, teniendo en cuenta la inflación. Y como vamos a ver, la población mundial ahora es más de 7.800 millones de habitantes. Así que también podemos decir al mismo tiempo que todo no está bien. Aunque hay muchísimos alimentos que se cultivan en el mundo, hay millones de personas que se han quedado atrás con dietas que son deficientes en calorías, vitaminas, minerales y o aminoácidos. De acuerdo a la FAO, la Organización de Agricultura de las Naciones Unidas, antes del COVID el año pasado, ya se calculaba 750 millones de personas, eso es una de cada 10 personas en el mundo, que ya sufrían de lo que se llamaba inseguridad alimentaria grave. Y de ese número, 690 millones se clasificaban ya como hambrientos. Se acostaban, se iban a la cama hambrientos todas las noches. En este análisis, la definición del hambre básicamente tiene que ver con no tener el poder adquisitivo para comprar los alimentos. Eso quiere decir que el hogar no tiene el poder adquisitivo para acceder nada más 1.800 calorías al día. Y eso no es suficiente para que un adulto realice un nivel medio de actividad física por día. Definitivamente no es lo suficiente para que un niño pueda crecer y funcionar en la escuela. Ahora, el hambre y la inseguridad alimentaria están generalizadas. Las guerras, catástrofes naturales, crisis económicas, todas provocan gran parte del hambre del mundo, pero tenemos que recordar que el hambre crónica depende principalmente de la pobreza.
Los programas de emergencia, como los programas de ustedes con los bancos de alimentos, juegan un papel fundamental para solucionar esta crisis. Y vamos a tener siempre, por supuesto, crisis a corto plazo, crisis locales. Sin embargo, si queremos realmente resolver el problema del hambre crónica del mundo, y ese es el objetivo de desarrollo sostenible número 2, hay que ver que hay que resolver el problema de la pobreza en el mundo. Y ese es el objetivo del desarrollo número 1. Están realmente interconectados. Y algo que es importante que tenemos que recordar y que no le he mencionado todavía es que antes del COVID, el 80% de la pobreza extrema en el mundo era rural. La mayor parte de los que la padecían eran agricultores, la mayoría mujeres, la mitad eran niños y la mayoría de esta gente tiene muy poca escolaridad. Y lo que sorprende a mucha gente, porque tienen tan poquito y tienen tan poquito terreno, tan pocos recursos, pese a que son agricultores, la mayor parte de los pobres son agricultores aún, si son agricultores tienen que comprar comida. Así que ahora pasando entonces al tema de la pobreza, hay realmente progreso increíble que se ha hecho la reducción de la pobreza y el hambre asociado con la pobreza en las últimas 3 décadas. Si miramos estas dos gráficas, a la izquierda tenemos la pobreza global, es el porcentaje de la población mundial que sufre de pobreza extrema. El Banco Mundial ha definido como menos de $1.90 por día, que esto está ajustado por las diferencias entre los diferentes países en el poder adquisitivo. Así que estas son comparaciones mano a mano entre los diferentes países. Las tasas de pobreza del mundo, esto tenemos los números en 1990. Así que estamos viendo el número de pobres en el mundo. Eso bajó 10% para el año 2017, que es el último año en el que se hicieron los números. Ahora, en cuanto a los números, hay casi 2.000 millones de habitantes del mundo en 1990. Ese número de gente que vivía en extrema pobreza había bajado a 700 millones para el 2017. Ahora, desafortunadamente, con el COVID-19, todo este progreso se ha revertido. De acuerdo al Instituto Pew de investigación, el análisis que ellos están haciendo sugiere que el COVID-19 ha llevado 131 millones de personas a lo largo del mundo a caer en la pobreza extrema otra vez. Ahora, estos nuevos pobres, ¿cómo se caracterizan? Pueden ser mucho más urbanos que rurales. Recuerden que dijimos antes del COVID, 80% de la pobreza extrema era gente que vivía en zonas rurales, pero resulta que la mayor parte del aumento de la pobreza en el último año debido al COVID ha sido en las ciudades. Así que es una pobreza más urbana que rural. La mayor parte de la gente vive en centros urbanos congestionados, trabajan en sectores que fueron afectados por cierres y restricciones de la movilidad. Están más dedicados a servicios informales o fabricación, incluido el procesamiento de la elaboración de alimentos. Y sabemos que la disponibilidad de alimentos se ha visto interrumpida en muchos lugares y los precios de los alimentos han estado subiendo en todo el mundo. De hecho, los precios mundiales han subido sin parar los últimos 10 meses, llegando a los niveles más altos el día de hoy, mucho más altos de lo que han sido los últimos 7 años. Ahora, el impacto del COVID-19 en el aumento de la pobreza ha sido realmente desproporcionado a lo largo del mundo. Todas las regiones se han visto afectadas, pero el aumento proyectado de pobreza global se ha concentrado en dos regiones, en particular el sur de Asia, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. El sur de Asia, el aumento se estima en 78 millones y en segundo lugar, África subsahariana, con un aumento que se estima en unos 40 millones de nuevos pobres. Va a llevar años el recuperar los años de progreso en la reducción de la pobreza y la inseguridad asociada que se han perdido. Va a haber muchísimo trabajo para los bancos de alimentos como los suyos y para todos los otros programas de apoyo y alivio con alimentos durante este periodo. Ahora vamos a pasar entonces al tema central del día de hoy, que son los prospectos, la perspectiva para el futuro de la seguridad alimentaria global.
Now, before COVID-19, Ahora, antes del COVID-19, estas eran las proyecciones de la población mundial o crecimiento entre el 2020 y 2050, hacia los próximos, ahora 29 años. La proyección de crecimiento de población, que es, esto proviene de mi instituto preferido de crecimiento de estudio de crecimiento demográfico, se proyectaba que iba a haber 2.000 millones más de personas, o que va a haber 2.000 millones más de personas, 2.000 millones más de bocas que alimentar para mediados de este siglo. Virtualmente todo este crecimiento va a ocurrir en países de bajos ingresos. La proyección es que únicamente 90 millones de los 2.100 millones van a ser en países de altos ingresos. Entonces, más de 1.900 millones se van a agregar a estos países de bajos ingresos y que necesitan ser alimentados. Quiero enfatizar esto porque la mayor parte de este crecimiento poblacional va a ocurrir en el Asia del Sur y Asia Central y en el África subsahariana. El área del sur y el centro de Asia, que en este momento tiene a más de 2.300 millones, se calcula que va a agregar 500 millones más a la población. Pero lo más difícil y a lo mejor un poco preocupante es que en el África subsahariana, esta es la única región del mundo en la que se proyecta que de aquí al 2050 va a duplicarse la población de 1.100 millones más o menos hoy en día a casi 2.200 millones de habitantes para el 2050. Y otra cifra en la que quiero que fijen su atención aquí, en la última línea, el África del Norte y el oeste asiático no son poblaciones grandes comparadas con la totalidad del mundo, pero su población está creciendo también bastante rápidamente y se calcula que va a haber otros 250 millones de habitantes más que alimentar para el medio del siglo, la mitad del siglo. Cuando vemos estas proyecciones en general, lo importante es reconocer que esto crea necesidades, crea la necesidad de una producción adicional de alimentos, pero el crecimiento poblacional por sí solo no crea esta demanda de alimentos, únicamente crea una necesidad. Veamos el problema. ¿Cuál es la dinámica del crecimiento de la demanda de alimentos? Sabemos que las personas de muy bajos ingresos, ingresos extremadamente bajos, como los que vimos en la gráfica anterior, gastan prácticamente todos sus ingresos en necesidades vitales, que es alimentación, vivienda y ropas. La mayor parte de sus ingresos los gastan en alimentos. Al comenzar a aumentar sus ingresos, gastan la mayor parte de este incremento en alimentos. Al ganar unos $2 por día, eso más o menos resuelve los problemas del hambre. Tienen la capacidad de obtener suficientes calorías como para no morirse de hambre. De ninguna manera esto puede considerarse como que en su dieta tienen suficientes vitaminas, minerales, aminoácidos como para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 3. Pero a medida que aumentan sus ingresos, al reducir con éxito la pobreza, cuando aumenta el ingreso de $2 a $10 por día per cápita, este es un rango de ingresos en el cual la mayoría de la gente comienza a consumir más carnes o más proteínas, más productos lácteos, frutas, vegetales, aceites comestibles. Y este es el rango de ingresos donde tenemos el mayor índice de demanda de productos agrícolas. Entonces, al tener éxito en la reducción de la pobreza, es cuando desencadenamos el mayor aumento en la demanda de estos productos agrícolas, porque la mayor parte de la gente, al llegar a esos $10 por día de ingreso, no gastan o no muchos de sus ingresos se gastan en comer alimentos naturales o alimentos saludables, a lo mejor compran alimentos más lujosos, pero más procesados, pero no tantos productos agrícolas crudos, naturales. Entonces, veamos cómo va la distribución regional de la pobreza.
Esta tabla del año 2015 es el último año sobre el que pude encontrar datos completos. Esto muestra la incidencia de la pobreza extrema en diversas regiones del mundo. Como vemos aquí, el África subsahariana tenía una población extremadamente pobre de 413 millones, o sea, 41% de toda la población mundial pobre. En Asia del Sur, 216 millones de personas, o sea, 1 de cada 8 personas padeciendo pobreza extrema en esa región. Ahora, Asia Oriental y el Pacífico, en particular China, es la región del mundo en la que ha habido la reducción más rápida de pobreza en la historia del mundo en estas últimas décadas. En el 2015, únicamente el 2,3% de la población de esa región se categorizada como pobreza extrema. Latinoamérica, el Caribe, otros 26 millones de personas en extrema pobreza. Medio Oriente, África del Norte, 19 millones. Europa Oriental, Asia Central, 7 millones. Un total de 735 millones de personas, o sea, 10% de la población mundial padecía pobreza extrema en el 2015. Ahora bien, el crecimiento poblacional por sí solo, como hemos visto, no crea, o sea, crea una necesidad, pero no necesariamente demanda de alimentos. Cuando aumentan los ingresos, tenemos éxito en la reducción de la pobreza, esto crea una capacidad de acceso a mejores dietas, pero hay otro factor cuando consideramos la demanda futura de alimentos que tenemos que tener en cuenta, y es la urbanización, porque a medida que la gente se muda, se va de áreas rurales a urbanas, encuentran una mayor variedad de alimentos a consumir, alimentos que nunca tenían disponibles en las áreas rurales de las que provienen. Y por primera vez en la historia de la humanidad, desde el comienzo del siglo XXI, esta fue la primera vez que la población urbana superó a la población rural. La Oficina de Población de las Naciones Unidas proyecta que un 60% de la población del mundo va a vivir en ciudades para el año 2030, o sea, dentro de pocos años, 70% vivirán en ciudades para el 2050. O sea que además del crecimiento poblacional y el crecimiento de los ingresos, también tenemos que tomar en cuenta el aumento de la urbanización cuando proyectamos la demanda de alimentos futura. Ahora, compilemos todos estos datos. ¿Cuál es el reto global? Mi evaluación indica que al crecer la población en un 27% de 7.800 millones a 9.900 millones, miles de millones, perdón, 9.900 millones, con la reducción de la pobreza, el aumento de la urbanización, que cambian los patrones dietéticos, la demanda va a aumentar. Ahora, se calcula que 1/3 de la producción de alimentos mundiales se pierde post cosecha. En los países de bajos ingresos en particular hay pérdidas significativas de productos agrícolas cuando se trasladan a través del mercado debido a almacenamiento defectuoso, falta de refrigeración, mal transporte, o sea que hay una gran cantidad de pérdida entre la granja o el productor y el mercado en estos países bajos ingresos. Y en los países de altos ingresos, mucho de la pérdida es alimento que se termina en la basura. Entonces es realmente algo inmoral ver que tantos de los recursos mundiales se dedican a producción de alimentos y se desperdician después de que se produce este alimento. Yo no creo realmente que podamos eliminar totalmente las pérdidas post cosecha, pero sería muy bueno que las pudiéramos reducir a la mitad. Supongo que si podemos cortar las pérdidas a la mitad, y yo sé que ustedes en los bancos de alimentos están haciendo mucho por interceptar estos alimentos que irían
al relleno sanitario, asegurarse que llegue a las manos de gente de bajos ingresos que no pueden costearse una dieta saludable. Pero si podemos reducir las pérdidas a la mitad, aún así calculo que la producción de alimentos va a tener que aumentar en un 40% desde ahora al 2050. Este reto se hace más complejo por el cambio climático, que está cambiando todas las zonas agroecológicas y está aumentando la frecuencia de eventos climáticos extremos. Y vamos a volver a hablar nuevamente más adelante en mi presentación de este cambio climático. Pero por el momento, veamos cuál es el problema y cómo logramos alcanzar esta meta de aumentar la producción alimentaria, digamos, en un 40% en los próximos 30 años. Tenemos que comenzar con la tierra. Tierra y agua son los dos recursos más fundamentales para la producción de alimentos, pero veamos la distribución de estos recursos en el mundo. Es importante reconocer que la tierra cultivable está distribuida en diferentes proporciones en el planeta, diferentes a la proporción de población. Si vemos estas gráficas aquí, a la derecha tenemos la distribución porcentual de población mundial, diferentes regiones del mundo. A la izquierda tenemos la distribución porcentual de tierra cultivable, nuevamente por regiones en el mundo. Quiero que se concentren en las porciones rojas a la derecha y las naranjas a la izquierda. Las rojas representan Asia Oriental y el Pacífico, las de color naranja a la izquierda representan Asia Oriental. Tomando estas dos regiones en su conjunto, vemos que tienen más del doble de la población mundial comparado con la tierra cultivable. De hecho, toda la tierra cultivable en estas dos regiones ya está en producción. Ahora, veamos la porción en turquesa. Este es el Medio Oriente, África del Norte, un poco más de la población mundial en comparación con la tierra cultivable, pero no hay tanta discordancia aquí. Por supuesto, lo que le falta a esta región es suficiente agua dulce. Ahora, en estas gráficas hay otras cosas más en las que quiero que se concentren. África subsahariana, 13% de la población mundial en el momento que hice este análisis, 15% de la tierra cultivable, pero si volvemos a considerar las proyecciones de crecimiento poblacional, esta es la región del mundo en la que se proyecta que se va a duplicar la población en estos próximos 30 años, la única región del mundo en la que se espera que la población se duplique o crezca tanto. Si vemos la agricultura en África subsahariana, siempre se ha desempeñado muy por debajo de su potencial, pero vamos a volver a esto en unos pocos minutos. Pero una de las dudas más grandes que tenemos sobre la seguridad alimentaria futura ocurre prácticamente en esta región de África subsahariana, en el cual la demanda de alimentos a causa del crecimiento poblacional, la urbanización y la reducción de la pobreza, en este caso, la demanda de alimentos ha explotado en esta región. Entonces, la gran duda es cuánto contribuirán ellos mismos a su propio suministro alimentario o pasarán a depender de otras regiones del mundo. Muy bien, como dije antes, la tierra cultivable es el recurso más básico y esto determina la capacidad de producción alimentaria. Y para que todos tengamos la misma perspectiva, este mapa de las tierras cultivables de la Tierra, el mundo nos muestra dónde está la mayor capacidad de producción. Es un mapa basado en imágenes satelitales y la manera de interpretarlo es cuanto más oscuro el sombreado, mayor el porcentaje de tierra bajo ese píxel que ya está en producción agrícola. Vemos que en el hemisferio norte, en el medio oeste de los Estados Unidos, en las praderas canadienses, en Europa occidental y oriental, el sur de Asia, China, sudeste asiático, todo bastante oscuro, todo, la mayor parte de la tierra disponible ya en producción. Is quite a bit lighter. El color se ve mucho más claro en el hemisferio sur, Sudamérica, África subsahariana
Y como pueden ver, estas son las dos regiones donde hay tierra adicional realmente que se podría hacer producir. Ahora, cuando hablamos acerca de la disponibilidad de tierras, esa es la segunda categoría que tenemos que recordar. Estas son las tierras de pastoreo en el mundo. Las tierras de pastoreo son tierras que no tienen tanta lluvia como para realmente dar una producción agricultural. Realmente sin irrigación no podrían producir frutas o vegetales, pero pueden tener suficientes pastos como para realmente tener ganado, tener animales. Por supuesto, el ganado puede convertir inmediatamente estas tierras de pastoreo en leche o en carne. Así que hay zonas enormes de tierra que están disponibles en todo el mundo para hacer pastoreo. Hay muchas más tierras de pastoreo que para cultivo. Para recordar, no estamos hablando únicamente de ganado vacuno, también podemos hablar de búfalo, bisones o y hasta camellos podría ser. Y todos estos animales son fuentes de carne y fuente de leche, de productos lácteos para la población mundial. Y realmente tendríamos que reconocer, tendríamos que saber la importante contribución que estas tierras de pastoreo hacen al suministro de la provisión de alimentos del mundo. Realmente son tierras que no tienen suficiente lluvia, precipitaciones como para ofrecer producción agricultural. Así que ahora vamos entonces a las limitaciones nuevamente del terreno y vamos a explorar cuál es el potencial. Hay como mucho un 10% más de tierra cultivable en todo el mundo que no esté actualmente forestada o sujeta a erosión o desertificación. Y sabemos que la pérdida y degradación de muchos de los suelos continúa año tras año como resultado de la urbanización, la construcción de infraestructura. Estamos pavimentando muchísima tierra de agricultura, estamos utilizando los nutrientes, están erosionando. Estamos usando formas orgánicas e inorgánicas de fertilización, no tenemos esfuerzos de conservación, hay muchísima tierra que se está simplemente erosionando, hay terrenos que han sufrido desertificación, hay reservas naturales, en algunas partes del mundo estamos haciendo reforestación y se está haciendo con éxito. Esto reduce las tierras de cultivo disponibles. Así que tenemos como mucho entonces este 10% más de tierra cultivable, pero esto también es cuestionable. La superficie de producción agrícola probablemente podría aumentar más del 10%, pero solamente mediante la destrucción de los bosques, con la consciente pérdida del hábitat para fauna, biodiversidad y capacidad de captura de carbono. Eso aceleraría el calentamiento global. Y por supuesto, si quemamos los bosques para limpiarlos, eso quiere decir que el carbono que se había atrapado hace millones de años en esos árboles se va a volar, se va a hacer humo, va a volver a la atmósfera y entonces va a aumentar la densidad del dióxido de carbono en la atmósfera. Así que esto me lleva a la conclusión, que es la única que tenemos. La única alternativa sostenible desde el punto de vista medioambiental es aumentar la productividad de los suelos fértiles no erosionables que ya están en producción en el mundo. Pero como sugerimos cuando miramos el mapa de las tierras de cultivo del mundo, la mayor parte de las tierras de cultivo en el mundo están en áreas remotas, en Sudamérica, en el África subsahariana, donde no hay infraestructura y donde la calidad del suelo en general es inferior a la calidad del suelo que ya está en producción en otros sitios. Así que entonces vamos a ir a la otra limitación, el otro recurso en el que se basa la producción alimentaria, y es el agua. El agua es una limitación cada vez mayor para la provisión de alimentos y puede llegar a ser una limitación aún mayor que la disponibilidad de tierras. Se estima que la agricultura representa el 70% del uso del agua dulce en el mundo. Con la urbanización rápida que se está produciendo, hay que recuerden que se proyecta el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades para el 2050. Con esa urbanización tan rápida, las ciudades ya están compitiendo con la agricultura por el agua dulce disponible. Lo vemos en California,
lo vemos que está sucediendo en otras partes del mundo también. Y yo les puedo decir que si 70% de la población mundial vive en las ciudades para mediados del siglo, los agricultores del mundo no van a tener acceso al 70% del agua dulce para irrigar sus cultivos. Así que los agricultores del mundo tienen que aumentar la producción agrícola, a lo mejor el 40%, lo van a tener que hacer utilizando menos agua dulce de la que utilizan hoy día. En otras palabras, van a tener que aumentar la cosecha por gota, la productividad promedio del agua que utilizan. Esto definitivamente va a requerir inversiones en investigación para desarrollar tecnologías de ahorro de agua y para aumentar la tolerancia a la sequía, la eficiencia en el uso del agua en las variedades de cultivos que ya se están haciendo. Ahora, hay una fuente de optimismo que la productividad se puede aumentar. El precio del agua es cero para la mayoría de los agricultores del mundo. Eso sugiere que es mucho más abundante de lo que en realidad es. En realidad, todo lo que no cueste nada, el costo es cero, se va a utilizar mal. Hay muchísimas tecnologías disponibles hoy día para aumentar la eficiencia del uso del agua que muchos agricultores ya están usando en muchas partes del mundo. Pero si el precio del agua es cero, simplemente no compensa económicamente adoptarlas. Cosas como, por ejemplo, diferentes tipos de irrigación pueden ser caros de implementar y pueden aumentar muchísimo la productividad y el uso del agua. Así que lo más importante es que si el obstáculo político difícil de empezar a cobrar por el agua, si no podemos superar esto, no vamos a estimular la adopción de estas tecnologías. De alguna manera vamos a tener que encontrar un incentivo para inducir a los agricultores del mundo a que usen el agua de manera más eficiente. Ahora, para armar un poco esto, miramos entonces a lo largo del mundo el desafío de aumentar la producción agrícola por lo menos 40% en los próximos 30 años. Y una cosa que observamos es que el sector agrícola en muchos países de bajos ingresos tiene un rendimiento inferior a su potencial, lo que coincide tanto con la eficiencia económica como con la sostenibilidad medioambiental. En otras palabras, el sector agrícola en esos países produce menos alimentos y menos ingreso en efectivo para los hogares agrícolas y contribuye menos a la oferta nacional de alimentos, menos de lo que podrían llegar a ofrecer si se trabajara de una manera más eficiente económicamente. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Vamos a mirar entonces cuáles son las brechas. Estos son estimativos de cuál es el rendimiento potencial con las tecnologías que tenemos en este momento. Las tecnologías que tenemos en alguna parte del mundo, ¿cuánto de ese rendimiento potencial están logrando los agricultores? A la derecha, en la parte superior, vemos entonces las brechas de rendimiento de los cultivos y abajo vemos un mapa que resume el rendimiento de los tres sectores de producción de arroz, maíz y trigo. Y acá vemos los diferentes niveles en las regiones más importantes del mundo. Y la manera de interpretar esto lo vemos en la esquina inferior izquierda. Los sectores más bajos es en azul, el rendimiento más alto en rojo. Así que si vemos el arco iris, como vemos que pasa de azul a rojo, vamos de más bajo a rendimiento más alto. Y vemos que los rendimientos más altos en las regiones amarillas y rojas están en el centro oeste de los Estados Unidos, Europa occidental, China, el resto de Asia, el este de Asia. Las zonas en azul vemos que están concentradas en particular en el África subsahariana, en el sureste de Asia, Australia, Nueva Zelanda y la mayor parte de Sudamérica, que están en el rango medio.
Si miramos entonces el potencial, vemos que el este de Asia se supone que logra el 90% o casi el 90% del potencial de rendimiento. Estas son regiones muy altamente fertilizadas. Hay mucho más que se puede hacer, por supuesto, pero por otra parte, si miramos Asia Central, África subsahariana, Centroamérica, el Caribe, están en el otro extremo. En África subsahariana se estima que están logrando únicamente el 25% del rendimiento potencial. Y recuerden, esto es con la tecnología que existe hoy día, o sea que en otras palabras, sin darles mucho más detalle en este momento. Hay muchísimo potencial para aumentar la productividad utilizando las tecnologías disponibles en este momento en muchas partes del mundo y en particular en los lugares del mundo que se proyecta que van a tener un aumento muy rápido de población y que tienen el potencial de realmente aumentar la demanda de alimentos. Así que para resumir, el origen de estas diferencias observadas en los rendimientos de los cultivos en diferentes lugares del mundo, una de estas fuentes es el potencial genético de las semillas de cada cultivo que se produce. Las variedades tradicionales a lo mejor no tienen, muy a menudo no tienen el potencial genético suficiente como para lograr este rendimiento alto. Aún si hay muchísimos nutrientes en el suelo y se pueden controlar las pestes. Las condiciones climáticas que varían a lo largo del mundo, el nivel y variación de la temperatura, las precipitaciones, y vamos a hablar en un momento, todo está cambiando. La calidad del suelo varía también muchísimo en las diferentes regiones del mundo, pero se puede corregir frecuentemente a través de fertilización, fertilizantes orgánicos e inorgánicos. La capacidad de retención del agua puede variar. Sabemos, por ejemplo, que las arenas en las regiones desérticas, realmente la capacidad de retener agua es muy baja. Y algunos suelos están mucho más sujetos a la erosión que otros. Y hay suelos que son más resilientes que otros. Así que se puede a lo mejor evitar la irrigación. Hay diferentes regiones del mundo que son diferentes y donde tenemos que suplementar la fertilidad del suelo y también se puede nuevamente suplementar a través de fertilizantes orgánicos o inorgánicos y también se puede suplementar la precipitación a través de la irrigación. Por ejemplo, únicamente 3 o 4% del potencial de irrigación del África subsahariana se ha desarrollado. Y en muchas regiones del mundo, esto varía también muchísimo, pero en algunas regiones del mundo se pueden controlar las pérdidas, no se pueden controlar las enfermedades o las infestaciones de insectos, por ejemplo. Y ya hemos hablado acerca del cambio climático varias veces, vamos a hablar de esto específicamente ahora. Sabemos que hay cambio climático, esto está sucediendo, el calentamiento global es una realidad. Lo que no se le presta tanta atención en los medios cuando se habla del cambio climático es que el calentamiento es mayor sobre la tierra que sobre el agua y es mucho mayor en las latitudes más altas, polo norte, polo sur, que en el Ecuador. Así que cuando estamos hablando de 1 o 2 grados de aumento de la temperatura promedio global, a lo mejor estamos hablando de 8 grados Celsius, un aumento de 8 grados en temperatura en Canadá y en Siberia, por ejemplo. Sabemos que el cambio climático está cambiando la distribución de la precipitación también. En algunas regiones se proyecta que van a sufrir pérdida de precipitación, por ejemplo, el sur oeste de los Estados Unidos y la mayor parte del Mediterráneo. En algunas regiones se proyecta que van a tener más precipitación. Pero quizás el factor más significativo del cambio climático, al menos para mí, en mi estimación, que es lo que afecta a la producción de alimentos en el mundo, es la aparición de estos eventos extremos climáticos, sequías, inundaciones, tornados, frío en el invierno. Es muchísimos más extremos que van a ocurrir con más frecuencia. Hemos observado muchísimo de esto ya en los últimos años en un número de regiones a lo largo del mundo.
Así que para darles un resumen acerca de los efectos del cambio climático sobre la agricultura. Uno de los efectos es que hay una concentración más alta de dióxido de carbono que aumenta el crecimiento de las plantas. Sabemos que el dióxido de carbono es la materia prima de la fotosíntesis, que es lo que convierte el dióxido de carbono en toma dióxido de carbono y libera oxígeno. Así que el secuestro de carbón es un factor importante en la producción agricultural. Las temperaturas más altas prolongan la temporada de crecimiento en latitudes altas. Ya les mencioné Canadá, Siberia. Probablemente va a ser perjudicial en latitudes más bajas o cerca del Ecuador. Sabemos que la disponibilidad del agua está cambiando en las diferentes regiones. Probablemente va a haber una mayor necesidad de inversión en la capacidad de irrigación en algunas regiones, en particular para reducir los riesgos que tienen que ver con los eventos climáticos extremos. Sabemos que la agricultura es un negocio riesgoso. Es parte de lo que es, así que probablemente va a ser un negocio aún más riesgoso en el futuro por esta variabilidad climática. Y a medida que sucede este calentamiento que migra al norte y al sur del Ecuador, eso quiere decir que va a haber más proliferación de plagas, enfermedades más hacia el norte, en el hemisferio norte, comparado con el sur. Sabemos que los niveles del mar van a subir. Esto va a provocar la pérdida de tierras de cultivo, en particular en Bangladesh, por ejemplo. Pueden llegar a perder tierras de agricultura. Se supone que va a ser terriblemente grave. Todas las zonas bajas en algunos países, islas en el Pacífico. Y luego sí tenemos mayor erosión y pérdida de fertilidad por el aumento de las precipitaciones. Esto va a causar entonces más pérdida de fertilidad de los suelos porque va a haber más aguas superficiales. Va a ser necesaria la adaptación, al haber más escurrimiento de aguas también. Al cambiar los ecosistemas agrícolas, con el cambio climático, mayores inversiones en cultivos adaptativos y cría de animales adaptadas también. Esto es necesario para sostener los niveles actuales de productividad. O sea, tenemos que hacerlo simplemente, lo enfatizo, para mantener los niveles de productividad actuales. Y debido a la mayor frecuencia de extremos climáticos, necesitamos más resiliencia, más resistencia y tolerancia a las sequías, al calor. Algunas regiones del mundo van a tener que cambiar la combinación de cultivos en esos sitios. Simplemente el cambio climático es demasiado grande como para ajustar algunas especies en particular de manera suficiente. Entonces yo creo que debido a los cambios en estos agroecosistemas es más probable que veamos que la producción agrícola mundial va a pasar a ser parte del comercio internacional. Y esto va a ser necesario para asegurar la seguridad alimentaria. Si hay países que padecen eventos climáticos adversos severos en un año determinado, eso va a afectar negativamente sus producciones agrícolas, el rendimiento de sus cosechas y pueden llegar a necesitar depender más del comercio, de la importación para compensar por las pérdidas de ese año. Por otro lado, en años de buena producción, tendrían la oportunidad de vender el excedente en el mercado mundial. Entonces, el aumento del comercio internacional puede muy probablemente pasar a ser un componente importante para asegurar la seguridad alimentaria en años específicos. Afortunadamente vivimos en la edad de oro de las ciencias biológicas y de la información. La ciencia moderna nos da un potencial increíble. Hemos visto, por ejemplo, en el último año la capacidad de desarrollar vacunas contra el COVID-19 a una velocidad increíble. Y esas ciencias modernas biológicas también nos dan la capacidad de hacer cosas como mejorar el contenido nutricional
de ciertos alimentos, aumentar la cantidad de vitaminas que están deficientes o minerales o aminoácidos en alguna de estos alimentos. Por ejemplo, sabemos que la falta de vitamina A o la deficiencia de vitamina A en algunas regiones del mundo, donde hay 2.000 millones de personas que dependen del arroz. Sabemos que esta deficiencia en vitamina A en el arroz, hay cantidades de personas que sufren ceguera y otros problemas relacionados con el arroz. El golden rice, el arroz dorado que se ha desarrollado, contiene más vitamina A que las variedades tradicionales de arroz, y esto significa que si la población puede consumir este arroz con alto nivel de vitamina A, podrían haber reducciones importantes en las enfermedades oculares asociadas con la deficiencia de vitamina A. Hay muchas posibilidades de aumentar el contenido nutricional de estos alimentos esenciales. La ciencia biológica moderna trabaja también para aumentar la resistencia a insectos y enfermedades, resistencia al calor, reducir también el uso de pesticidas, y también permite a lo mejor plantar en áreas mayores. Por ejemplo, si hay un alto contenido de sal en el suelo, pero se puede desarrollar un producto que resista la sal y plantarlo en ese terreno, se puede convertir un terreno o suelos que no son útiles en suelos útiles. Necesitamos internalizar la resistencia de las plantas a insectos y enfermedades, nuevamente para reducir el uso de pesticidas. Hay posibilidades de aminorar el deterioro de los productos. Sabemos que frutas y vegetales, por ejemplo, que son los alimentos con mayor contenido nutricional y que no se consumen en grandes volúmenes entre la gente de bajos ingresos. Sabemos que estos productos se deterioran muy rápidamente después de ser recogidos y contribuyen significativamente a la pérdida de alimentos, en el desperdicio de alimentos en el mundo. Si podemos hacer algo para disminuir la velocidad de deterioro de estos productos, podríamos lograr que una mayor fracción de esta cosecha de productos y vegetales llegue al mercado con éxito. Y esto representaría un aumento neto en la reducción de las pérdidas de alimentos y mejoraría las dietas. Finalmente, con la aplicación de sensores electrónicos modernos, con la ciencia de la información, con el procesamiento de la información y con esta capacidad, podemos mejorar la precisión en la aplicación de nutrientes, fertilizantes y pesticidas. Sabemos que el exceso de uso de pesticidas económicamente es malo, es una mala práctica medioambiental, y debemos hacer lo posible por minimizar su uso de aquí al futuro. Ahora estamos llegando ya al final de mi presentación y quiero conectar esto nuevamente con el tema de la pobreza, porque como dijimos, la reducción de la pobreza o la eliminación de la pobreza va a ser esencial si queremos resolver el problema del hambre. No podemos llegar a hambre cero si no podemos resolver el problema de la pobreza. Y el expresidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, lo resumió muy bien, algunas de las prioridades para eliminar la pobreza extrema, por lo menos reducirla. Él fue presidente del Banco Mundial. La primera prioridad era aumentar la producción agrícola. Sabemos que el 80% de los pobres, de la gente en estimada pobreza, vive en áreas rurales, por lo cual tenemos que resolver el problema de la pobreza en áreas rurales, áreas agrícolas, si lo vamos a reducir en general. Entonces, aumentando la productividad agrícola, podemos reducir la pobreza entre estos productores y granjeros y reducir la pobreza. Tenemos que construir infraestructura para suministrar acceso a la energía, a la irrigación, a los mercados. Es una de las variantes más importantes para el éxito de la producción agrícola.
sobre todo en el África subsahariana, es el mal estado de los caminos y generando la consecuente dificultad en llevar productos a mercado y llevar productos con alto contenido nutricional como frutas, vegetales, leche a través de estas grandes distancias y llevarlo a los mercados. Hay que invertir en la salud y la educación, especialmente de las mujeres y los niños. Yo en particular diría que hay dos dimensiones asociadas con la salud. Una está asociada con la nutrición, el consumo de una dieta balanceada para evitar deficiencias, ya sea en energía, vitaminas, minerales, aminoácidos en la dieta, y también no excederse en el consumo de estos para eliminar enfermedades. También la capacidad de controlar enfermedades transmisibles se ve afectada si la gente está inmunocomprometida. Hay que implementar redes de seguridad sociales, ofrecer seguro social. Lo que están haciendo ustedes en el Banco de Alimentos es una parte importante de estos. Y Kim dijo finalmente también que tenemos que promover un comercio más libre que le da un mayor acceso a los mercados a los pobres y permite que los países de medios y bajos ingresos tengan empresarios o productores que puedan hacer crecer sus negocios y creen nuevos trabajos. Esto es no solamente a nivel mundial, sino dentro de algunos países. Hay países que impiden el libre comercio, el libre traslado de alimentos dentro de sus propios estados o provincias, con lo cual terminamos con una inseguridad alimentaria regional. Si los excedentes de las regiones abundantes se compartieran mejor con las regiones pobres, podríamos eliminar este problema. Finalmente, para resumir las perspectivas a largo plazo, hemos dicho que los granjeros del mundo, productores del mundo, necesitan aumentar la producción agrícola por lo menos en un 40% en los próximos 30 años, utilizando menos agua y menos o apenas un poco más de tierras que lo que se usa hoy en día. Malthus ha estado equivocado ya por 2 siglos y no hay motivo para considerar que puede tener razón en el siglo XXI, que las razones que tenía en el siglo XIX o XX. Sin embargo, va a continuar estando equivocado, Malthus, únicamente si las inversiones en el desarrollo agrícola aumentan la producción agrícola global más rápido que lo que crece la demanda. Como dijimos, Malthus estuvo muy equivocado al considerar que un limitado suministro de alimentación iba a reducir el crecimiento poblacional. Todo esto, la población ha crecido considerando la baja de precios también promedio de los alimentos al aumentar la producción. Estamos ahora en un equilibrio delicado entre la producción agrícola global y la demanda global de alimentos. A algunos años una se adelanta a la otra, resultando en movimientos en los precios, alzas o bajas en los precios. Pero para concluir con mi última diapositiva, ya sea que los precios de los alimentos a nivel mundial aumenten, bajen o se mantengan igual en el siglo XXI, esto va a depender si la investigación en agricultura aumenta la productividad de la tierra y del agua más rápido, más lentamente o al mismo ritmo que crece la demanda de alimentos. Un aumento a largo plazo en el precio de los alimentos sería devastador para los consumidores de bajos ingresos, ya que gastan la mayor proporción de sus ingresos en alimentos y como resultado veríamos un aumento en la incidencia del hambre en el mundo. No hay excusa para esto, tenemos las herramientas y el conocimiento para evitar este resultado indeseado, pero tenemos que tomar las decisiones correctas para asegurarnos de
que la agricultura se mantiene dentro de nuestra agenda de desarrollo internacional, que nos concentramos en minimizar la pobreza, eliminándola lo más pronto posible. Por el momento parece muy improbable, en particular considerando los efectos del COVID-19, parece poco improbable que lleguemos a un mundo de cero hambre, cero pobreza para el 2030, como había sido el objetivo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero hagamos todo lo posible para asegurarnos que podemos alcanzar ese objetivo tan noble lo más rápido posible. Muchas gracias por invitarme a hablar el día de hoy y con gusto respondo a sus preguntas. Muchísimas gracias, eso fue increíble. Vamos a entonces pasar a las preguntas y respuestas. Bob, notamos que había un poquitito de eco al principio, así que quiero asegurarme de que eso no sucede. Voy a ponerte en mudo cuando yo hablo, si me puedes poner en mudo cuando tú hablas. Tenemos varias preguntas, comenzando con una de Alan Gilbertson, que era miembro del directorio de GFN. Él habla de esa brecha de rendimiento del cultivo. Si la tabla en sí incluye la calidad de la tierra y el acceso al agua, y si la respuesta es que sí, eso quiere decir que la África subsahariana tiene esperanza y que podría mejorar muchísimo el rendimiento. Sí, de hecho, en mi opinión es que es trágico en la agricultura que el África subsahariana ha realmente rendido tan mal comparado con el potencial que tiene desde la época de la colonia, básicamente. Así que tenemos que comenzar a reconocer que el suelo del África subsahariana probablemente es el más erosionado del planeta. En cuanto a está agotado, el potasio, el nitrógeno, es un suelo agotado. Yo diría en la antigüedad, cuando la población era muy escasa, África subsahariana en general usaba el sistema swing, que era el sistema donde cultivaban y quemaban todo. Básicamente quemaban los bosques y agotaban todo con la producción, utilizaron todos los nutrientes de un sitio, se mudaban a otro sitio, empezaban a cultivar en otro sitio, eventualmente volvían. Pero a medida que la población ha ido creciendo, esos periodos han cambiado, se han perdido, básicamente han agotado el suelo, han usado toda la materia orgánica, han usado todo el potasio del suelo, así que realmente hay una necesidad inmensa de volver a capitalizar el contenido de nutrientes del suelo en África subsahariana, pero no hay ningún motivo para no hacerlo. Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad para hacerlo. La otra limitación enorme es la falta de caminos rurales, el costo del transporte a los agricultores, el mover el producto de la granja al mercado es carísimo en este momento. Así que esto destruye muchísimo del incentivo de mejorar la producción agrícola en estas partes del mundo. Pero no hay ninguna excusa, no hay excusa para que la agricultura en el África subsahariana siga rindiendo tan poco. Es una pregunta abierta, porque vemos que se va a duplicar la población. La urbanización, la reducción de la pobreza, la demanda de alimentos en África subsahariana está explotando. Hay más tierra en la región de la sabana, sureste de Zimbabue, sureste hacia Mozambique y hacia Angola. Hay terrenos adicionales que se pueden poner en producción en esas zonas. Sí, se hacen las inversiones y se invierte en caminos rurales, pero estoy totalmente de acuerdo con la persona que hace la pregunta. No hay ningún motivo para que el África subsahariana no sea autosuficiente en la producción de alimentos el día de hoy y debería poder satisfacer muchas más de sus necesidades en el futuro. La pregunta es si lo va a hacer o no. Gracias, Bob. Como seguimiento, alguien dijo que muchos de los agricultores en África subsahariana son de subsistencia. La pregunta es un comentario. Si el hacerles pagar
a estos agricultores por el agua. Realmente limita los ingresos de estos agricultores. El precio del agua debería ser lo mismo en África subsahariana que en lugares de más altos ingresos en el mundo. Esta es una pregunta muy espinosa. Es un tema dificilísimo. Obviamente tenemos que recordar que todo lo que tenga precio cero se va a desperdiciar. Me gustaría mostrar el ejemplo en el noroeste de la India, donde los agricultores no solamente tenían el agua gratis, sino que también la electricidad era gratis para sacar el agua de la tierra. Pero el acuífero en el noroeste de la India está retrocediendo muchísimo más rápido que la tasa de recarga. El sistema de producción agrícola de la India en este momento no es sostenible. Y esto es trágico, porque medio millón de personas más para alimentar en el sureste de Asia, con una de las canastas más importantes del mundo, que no es sostenible, porque no hay ningún incentivo para utilizar bien o de manera eficiente el agua. Así que no voy a subestimar las dificultades de cobrarle a los agricultores por el agua, que ha sido siempre la tradición, que sea gratis, pero algo se tiene que hacer. En algunos lugares que requieren ya que los agricultores utilicen el agua y usando algún tipo de equidad, a lo mejor tienen que usar un sistema de irrigación, un sistema de canales, a lo mejor eso puede llevar algún tipo de pago por el uso de esta infraestructura, pero el hecho sigue siendo que tiene que haber algún tipo de incentivo para utilizar el agua de manera más eficiente, al menos en las zonas más secas. Recuerden, África subsahariana, como les señalé, realmente tienen menos del 5% de capacidad de irrigación que ha sido desarrollada. Así que hay un potencial enorme de realmente mejorar la disponibilidad de agua para los agricultores, pero cuando esto se haga, tiene que prestarse atención a crear una estructura de incentivos para asegurarse que no se desperdicie, porque realmente es valiosísimo como recurso. Nuevamente hablando de los agricultores a pequeña escala y cómo podemos mejorar su situación, alguien ha preguntado entonces si el mejorar el rendimiento de los agricultores y el empleo, los puestos de trabajo parecen competir. Si mejoramos el rendimiento, esto reduce las oportunidades de empleo, básicamente. Hay una cierta disonancia y esto, ¿cuál sería el impacto sobre la pobreza o la reducción de la pobreza? Oh, sí, puedo responder. Es una pregunta muy importante. Vamos a ser muy honestos. Todos los niños que crecen en pobreza rural en el sur de Asia y en África subsahariana no pueden escapar la pobreza quedándose en donde están. Es punto. La única manera en que podemos resolver el problema de pobreza en el mundo es para que aquellos que trabajan en la agricultura que tengan más recursos con los cuales producir y a lo mejor más tierras. Y hay que pensarlo. Si uno está en el sur y el este de Asia, el tamaño promedio de la tierra es 1 a 2 hectáreas de tierra. A veces es menos, a veces es 2 hectáreas y media, pero si hablamos tenemos estas familias, entonces todos quieren ser agricultores y no hay nada que se pueda cultivar en medio acre. A lo mejor narcóticos, y a lo mejor vamos a dejar igualmente a la familia viviendo en la pobreza. Así que no hay ningún cultivo que sea lo suficientemente valioso por acre para realmente sacar a una familia o todas esas familias de la pobreza. Tenemos que encontrar una manera de mover muchos de estos niños que han crecido en pobreza rural a trabajos que no sean agrícolas. Les voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos, que creo que fue un ejemplo que tuvo muchísimo éxito en nuestro desarrollo agrícola. La educación pública universal, gratuita en las zonas rurales y crear un sistema de facultades de agricultura. Los niños de agricultores, los hijos de agricultores pudieron
satisfacer las necesidades de ingreso para esta universidad que se llamaba de Land Grant. Muchísimos estudiaban, por ejemplo, ingeniería agrícola o economía agrícola y pasaron a ser entonces los agentes de extensión o los funcionarios que hacían los préstamos o hicieron los desarrollos de ingeniería para la siguiente generación, para el trabajo agrícola. Y como resultado de esto y de este proceso de educación, esos niños de agricultores que entienden el idioma de los agricultores, saben el tema, esos niños pudieron tener una transición relativamente fácil saliendo de la agricultura. Yo soy un ejemplo, yo soy el mayor de 10 hijos de una granja pequeña de productos lácteos. La familia invirtió en educación. Yo he pasado mi vida trabajando en temas relacionados con la agricultura, pero no ordeñando vacas. Así que ¿eso es negativo? No, para nada. Eso significa que cuando uno tiene todos estos niños que vienen de granjas o de la agricultura, pero que se dedican a algo diferente que no sea la agricultura, eso quiere decir que aquellos que se quedan trabajando en agricultura tienen el potencial de mayores ingresos per cápita y también tenemos nosotros la posibilidad de tener mayores ingresos, pero sin invertir en la educación. Sin invertir en la educación de los niños de los agricultores. Esto no va a suceder. Y recuerden, cuando les comenté que el 80% de la pobreza extrema en el mundo está en las zonas rurales y además, más de la mitad son mujeres, son niños. También comenté que la mayoría tienen realmente muy poca escolaridad y si esos niños no están recibiendo la educación que les permita escaparse de la agricultura, vamos a estar entonces en este círculo de pobreza y vamos a subdividir ya un sector que ya no es productivo. Vamos a dividirlo en unidades más pequeñas cada vez y el hambre asociado va a empeorar, no mejorar. Hay un par de preguntas que quiero hacer. ¿Cómo podemos conseguir el apoyo para el desarrollo agrícola internacionalmente y cómo influencia el mundo a países, específicamente en Asia del Sur y en África, para que esto sea una prioridad? Bueno, el liderazgo en países en vías de desarrollo tiene que venir de arriba. Cuando era director de Agricultura y Desarrollo Rural en el Banco Mundial, estamos desarrollando lo que llamamos estudios de reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, el Banco Mundial estaba llevando a los directores nacionales a las capitales para estar más cerca y para trabajar en las prioridades de esos países. Pero debo admitir que me sorprendió que la mitad de esos estudios de reducción de pobreza que provenían de la África subsahariana nunca mencionaban la palabra alimentos o agricultura. No había mención. Decía construir un periférico alrededor de la capital nacional o construir un subterráneo en la capital nacional, invertir en parques. Pero lamentablemente, mientras que en los países de altos ingresos, los granjeros, los productores agrícolas parecen tener un poder político desproporcionado y pueden lograr transferencias masivas de fondos de sus gobiernos. En los países de bajos ingresos, los granjeros están en áreas rurales, olvidados, no están organizados y tienen muy poco poder político. La mayor parte del poder político reside en las ciudades. Y en muchos países en vía de desarrollo se considera que el ser moderno es ser industrial, tener rascacielos, tener todas los beneficios de la vida urbana y con una tremenda subinversión en desarrollo rural, en particular caminos y también en investigación aplicada en la agricultura. Todo sistema agrícola tiene sus puntos únicos. Las herramientas de la ciencia agrícola pueden llevarse a diferentes países, se pueden aplicar en diferentes países, pero tienen que ser aplicadas.
para optimizar las semillas, las prácticas agrícolas, a optimizarlas para las condiciones agroecológicas locales. Y con este cambio climático actual, esas condiciones agroecológicas están migrando. Entonces va a hacer falta más inversión en investigación para mantener los niveles de producción simplemente actuales. Entonces, para aquellos de nosotros que reconocemos el problema, tenemos que abogar en nuestros programas de ayuda internacional para ayudar a salvar estas brechas. Pero los gobiernos nacionales también tienen que reconocer que tienen que hablar de muchas cosas, y no solamente de la importancia de la reducción de la pobreza, tienen que concentrarse en reducir la pobreza donde la mayoría de la pobreza existe, que es en las áreas rurales. Como indicamos con el COVID-19, hubo un aumento enorme en la pobreza urbana y eso va a necesitar una respuesta también importante. Pero mirando a largo plazo, tenemos que asegurarnos que la reducción de la pobreza en todos lados, incluyendo áreas rurales, va a ser algo esencial. Y 4/5 de la pobreza existe en áreas rurales. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible va a ser, el número uno, va a ser inalcanzable a menos que hagamos lo que hay que hacer para limitar la pobreza rural y la pobreza urbana, aprovechando el potencial de la agricultura para contribuir a la reducción de la pobreza mundial, pero también creando oportunidades para esos niños que crecen en esa pobreza rural, para que puedan hacer otras cosas, que no sea trabajar en la agricultura, si es que lo quieren hacer. Muy bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que debería cambiar en las políticas del gobierno de los Estados Unidos como parte del G7 o G20? ¿Qué es lo que podría cambiar en esa política de Estados Unidos para cumplir con los objetivos que mencionaste, ya sea domésticamente en esos países o a nivel internacional? Bueno, el cambio climático es el tema actual en el G7 y en la nueva administración en Washington, y es esencial que mantengamos la agricultura conectada con estas discusiones sobre el cambio climático. Dos aspectos. Yo hablé casi totalmente todo el tiempo sobre la adaptación, pero tenemos que reconocer que la agricultura es una fuente importante de gases de invernadero también, óxido nítrico, metano. Entonces la agricultura juega un papel en la reducción de la emisión de gases de invernadero, pero tenemos que asegurarnos que al aplicar la ciencia para hacer esto, necesitamos asegurarnos de no disminuir la productividad o el potencial productivo de la agricultura al tratar de mitigar el cambio climático. Entonces, esa es una cosa. La otra es que realmente tenemos que enfatizar en la comunidad de ayuda internacional, de asistencia nacional, que no hemos terminado con el trabajo. Cuando suban los precios de los alimentos, podemos a lo mejor hacer que la agricultura sea parte del desarrollo internacional. Esto pasó después del 2008-2009, cuando tuvimos la crisis. La agricultura había desaparecido por 10 o 15 años de la agenda de desarrollo mundial. Antes de eso, logramos volver a ponerla. El presidente Obama fue al G7, obtuvo un compromiso importante al comienzo de su primera administración, y eso fue fantástico, pero nuevamente esto está comenzando a desaparecer, y al entrar en un periodo de bajos precios agrícolas, la gente tiende a pensar, bueno, ya logramos, terminamos con este trabajo. Pero hay que recordar que estamos agregando el equivalente de otra Alemania cada año a las necesidades de consumo global. Y al tener éxito en la reducción de la pobreza, al aumentar la urbanización, estamos necesitando que mejore la calidad de las dietas de esa población creciente. Tenemos un aumento de demanda de alimentos y se adelanta a la producción. Esto aumenta el precio de los alimentos. Una vez que le prestamos atención a la agricultura, bajan los precios, pero tenemos que estar seguros de que en este entorno de mayor variabilidad de rendimiento agrícola, vamos a ver más volatilidad
en la agricultura, en los precios de los alimentos, y no podemos permitirnos la apatía cuando tenemos un periodo transitorio de bajos precios. Como dijo el ex secretario de Agricultura una vez, la mejor cura para los bajos precios, para la agricultura es altos precios. Tenemos volatilidad, por lo menos de aquí hasta mediados del siglo, probablemente llegaremos a un 0% de crecimiento poblacional. Para entonces, si hemos eliminado la pobreza, lo celebraremos, pero va a haber un enorme aumento de la demanda de alimentos al tener éxito. Entonces, tenemos que seguir trabajando. También tenemos varias preguntas, Bob, que responder en los próximos 10 minutos. Alguien preguntó sobre el compromiso entre la mayor necesidad de alimentos, los granos, por ejemplo, que se cultivan para crecimiento del ganado, por ejemplo, pero en cuanto al hambre, ¿qué hacemos? Un tema muy importante. Yo soy optimista con la ciencia. Si invertimos lo suficiente en la investigación agrícola para lograr el potencial productivo de todo el mundo, no solamente para explotar la capacidad de la tecnología disponible actualmente, sino aprovechar las herramientas de la ciencia moderna para aumentar significativamente la capacidad. Más allá de eso, a lo mejor podemos lograr todo. Podemos utilizar producción agrícola para alimentar ganados y también para biocombustibles. Esa era la pregunta, esos biocombustibles. Pero yo creo que podemos utilizar estas producciones para biocombustibles si aumentamos la capacidad productiva, si aseguramos que podemos aumentar la producción para alimentar al mundo mejor que hoy a un costo razonable y haciéndolo de una manera que no dañe el medio ambiente. Como dije, soy optimista en la ciencia. Creo que podemos hacerlo. No estamos invirtiendo lo suficiente hoy en día como para que sea así, pero si hacemos suficiente inversión en la ciencia, los activistas de los biocombustibles deberían ser los que más abogan por una mayor inversión en investigación agrícola para poder ambos lograr nuestros objetivos. Se pregunta también, volviendo a la idea de los incentivos en costos, incentivos para conductas deseables. La pregunta es, ¿deberían estas políticas fiscales o podrían incentivar, digamos, una alimentación más nutritiva o eficiente? Por ejemplo, menos carne por los altos costos de los insumos o las necesidades de agua que necesita el ganado. Yo creo que la soberanía del consumidor se va a permitir que prevalezca en la mayoría de los países. Yo creo que los impuestos al carbono serían una manera eficiente de incentivar una conducta que sea mejor para el medio ambiente, eliminando la concentración de carbono en la atmósfera. Y creo que estamos invirtiendo muy poco en la producción de alimentos densos en nutrientes, nutrientes como proteínas, tanto vegetales como animales. Yo no creo que deberíamos por decreto decirle a la gente lo que debe o no debe comer, pero sí creo que necesitamos que una mayor proporción de las proteínas animales en el mundo provengan de especies que tienen una mayor conversión, las tasas de conversión de sus alimentos, los insumos, como pescados y aves, pero los gobiernos deben permitir esta soberanía. Si la gente quiere consumir carne, debería poder hacerlo. Pero no es inapropiado ofrecer mayores incentivos para producir estas especies más eficientes en cuanto a la conversión, como
pescados y aves. Pero hay más tierra en el mundo que no recibe suficientes precipitaciones como para cultivar, pero sí puede producir pastos para alimentar ganado. No está mal consumir carne vacuna, consumir leche de estos ganados que consumen pastos. Hay tecnologías que se están desarrollando para reducir la emisión de metano de esos ganados, incluso ganados que pastorean. Sobre este punto, Bob, yo sé que obviamente en los países de mayores ingresos hay una cantidad significativa de consumo de proteínas animales. ¿Puedes comentar sobre este consumo de proteínas animales en los países de menos ingresos, menores ingresos? Si es suficiente, se está consumiendo en la misma proporción que vemos en otras partes del mundo más afluentes. Bueno, en todos los países y en diferentes niveles de ingresos, en todos los países, a medida que la gente aumenta su poder adquisitivo, pasan de consumir alimentos básicos como maíz, arroz, trigo o alimentos simples, tienden a mejorar la calidad de sus dietas, incluyendo más proteínas, más frutas y vegetales, también aceites comestibles en sus dietas. Y esto parece ser una conducta muy típica en todo el mundo. La gente de bajos ingresos sufre no solamente en muchos casos una deficiencia calórica, sino también deficiencias vitamínicas, deficiencias minerales, especialmente cuando pensamos en la deficiencia de vitamina A, zinc, yodo, hierro, todas estas deficiencias nutricionales que se han identificado prácticamente en todo el mundo y sabemos que es difícil obtener todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo puede sintetizar de fuentes vegetales. No es imposible, pero hay que ser bastante sofisticado para obtener todos los aminoácidos esenciales con una dieta vegetariana. Entonces, claramente la gente de bajos ingresos necesita mejorar la calidad de sus dietas, incluyendo más vitaminas, minerales y proteína animal. Pero esto va a ocurrir únicamente si tienen el poder adquisitivo para lograrlo. Bob, esta ha sido una conversación tan fantástica. Te quiero agradecer muchísimo que hayas pasado la mañana con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros hoy. Les agradecemos sus preguntas. Perdón que no tuvimos tiempo de responder todas las preguntas que nos hicieron. Para cerrar, esta sesión ha sido muy importante, es una parte muy importante del Instituto de Liderazgo y únicamente es posible gracias a nuestros patrocinadores, Brambles HEB, the Piper Foundation, la Fundación Lala, Ingredient y todos los demás. Vamos a tener la grabación de la sesión, va a estar disponible en inglés y en español, la vamos a poner en la página de GFN. Le queremos agradecer nuevamente al Dr. Thompson nuevamente por esta descripción sumamente valiosa y por su optimismo que con las inversiones correctas, con las acciones correctas, vamos a poder satisfacer las demandas de alimentos actuales y futuras. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenos días o buenas noches.